Heaven Official Blessing, la bendición del oficial del cielo. Capítulo 7. El fantasma celebra una boda, el príncipe heredero se sube al sedán matrimonial, parte 2. Todo el sedán matrimonial estaba cubierto de satén carmesí. Se cosieron hermosas flores, la luna, los dragones y los fénix con hilos de colores brillantes. Nanfen y Fuyao se pararon a un lado del sedán, evitando que se inclinara hacia un lado. Xielien se sentó en el medio del sedán, balanceándose con el ritmo de caminar de los que los llevaban. En realidad, las 8 personas que llevaban el sedán eran todos oficiales militares sobresalientes que eran expertos en artes marciales. Con el fin de encontrar personas altamente calificadas en artes marciales que pudieran disfrazarse de transportistas de sedán, Nanfen y Fuyao fueron directamente a la residencia de ese oficial y revelaron sus planes. Explicaron claramente cómo querían ir y explorar el monte Yuyun. Por lo tanto, sin preguntar más, ese funcionario inmediatamente retiró una hilera de artistas marciales altos y fuertes. Sin embargo, la razón por la que Nanfen y Fuyao querían luchadores fuertes no era porque esperaban poder ayudarlos. En cambio, simplemente querían que pudieran defenderse y huir cuando el feroz fantasma comenzara a defenderse. Por el contrario, esos 8 oficiales militares realmente no los apreciaban demasiado. Dentro del gobierno, todos eran expertos de primera clase, cuando no fueron los líderes o las estrellas del espectáculo. A pesar de eso, en el momento en que llegaron estos 2 niños lindos, comenzaron a pisarle la cabeza y los obligaron a convertirse en vehículos del sedán. Se podría decir que ya estaban extremadamente infelices. Sin embargo, las órdenes de su amo tenían que seguirse y por lo tanto solo podían contener el desdén en sus corazones. Pero como eran infelices, era difícil evitar que su ira se encendiera. Por eso, de vez en cuando, deliberadamente se resbalaban o sacudían el sedán, lo que los sacudía terriblemente. Los forasteros no podían decir eso, mientras la persona sentada en la silla de manos fuera algo delicada. La silla de manos se inclinó y se sacudió. Efectivamente, escucharon a Xielien adentro suspirar suavemente. Algunos de esos oficiales militares no pudieron evitar secretamente sentirse complacidos. Afuera, Fuyao preguntó en un tono frío: «Jovencita, ¿qué pasa? Casarse a una edad tan avanzada, estás feliz hasta las lágrimas». De hecho, cuando las novias se casaron, muchas de ellas no pudieron evitar secarse las lágrimas y llorar en su sedán matrimonial. En cuanto a sí mismo, Xielien escuchó eso, no supo si reír o llorar. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, su tono era gentil y suave. Inesperadamente, ni siquiera había un rastro de incomodidad cuando dijo: «No es eso, simplemente me di cuenta de que esta procesión de bodas carece de algo muy importante». Nanfen preguntó: «¿Qué nos estamos perdiendo? Ya deberíamos haber preparado todas las cosas que deberíamos tener». Xielien respondió con una sonrisa: «Criadas que acompañan el matrimonio». Los 2 pequeños dioses marciales de pie afuera se miraron espontáneamente. Uno no podía decir qué tipo de escena había imaginado, pero ambos temblaron violentamente. Fuyao habló y dijo: «Solo finja que su familia está empobrecida para que no haya suficiente dinero para comprar sirvientas. Por lo tanto, decidiste hacer las paces». Xielien respondió: «Está bien». Los oficiales militares escucharon su improvisada comedia en vivo y no pudieron evitar sonreír. La insatisfacción en sus corazones se había disipado mucho y se sentían un poco más cerca de los otros 3. Esto dio como resultado que la silla de manos se volviera mucho más estable. Xielien se echó hacia atrás una vez más. Aunque todavía estaba sentado derecho, cerró los ojos para descansar. Después de un rato, la risa de un niño sonó cerca de sus oídos, carcajadas y crueles, risueñas y alegres. El sonido de la risa fue como una onda que se extendió por las montañas y los campos. Sonaba bastante etéreo, pero también muy extraño. Sin embargo, la silla de manos no se había detenido y seguía avanzando de manera constante como antes. Incluso, Nanfen y Fuyao no dijeron nada, como si no hubieran notado ninguna normalidad. Xielien abrió los ojos antes de hablar en voz baja: «Nanfen». «Fuyao». Nanfen caminaba por el lado izquierdo del sedán. Él preguntó: «¿Qué pasa?». Xielien respondió: «Algo vino». En este momento, su procesión de matrimonio ya había entrado en las profundidades del monte Yuyun. Estaba completamente en silencio, incluso los crujidos que hacía la silla de madera del sedán, los crujidos de las hojas y ramas secas debajo de sus pies, y el sonido de la respiración de los vehículos sedán parecía demasiado ruidoso en este silencio. Y la risa del niño aún no había desaparecido. A veces sonaba muy lejos, como si estuviera en las profundidades de la montaña. Otras veces sonaba muy cerca, como si estuviera gateando al lado del sedán. La expresión de Nanfen se volvió más solemne cuando dijo: «No escucho nada». Fuyao también habló fríamente: «Yo tampoco». En cuanto a los otros vehículos del sedán, era aún más improbable que hubieran escuchado algo. En respuesta, Xielien dijo: «Si ese es el caso, entonces deliberadamente solo me dejan escuchar a mí».
Originalmente, los 8 oficiales militares estaban demasiado confiados debido a sus altas habilidades en artes marciales. Además, creían que debido a que el novio fantasma elegía novias al azar, tenían que regresar a casa esa noche sin ningún logro. Por lo tanto, no habían tenido miedo en absoluto. Ahora, por alguna razón, no podían evitar pensar en esos 40 oficiales militares en esa procesión de bodas, los que habían desaparecido misteriosamente. De repente, el sudor frío comenzó a aparecer en algunas de las frentes de los portadores de un sedán. Xie notó los pasos de alguien estancados y dijo: «No paren, finjan que no pasó nada». Nanfen agitó su mano, señalando a estos oficiales militares que siguieran caminando. Xie habló de nuevo y dijo: «Está cantando». Fu Yao preguntó: «¿Qué está cantando?». Después de escuchar atentamente la voz de ese niño, Xie comenzó a repetir las palabras frase por frase. «Nueva novia, nueva novia, nueva novia en el sedán rojo del matrimonio». En medio de esta noche silenciosa, la voz ligeramente lenta de Xie salió muy nítida. Claramente, él solo había estado diciendo esas palabras. Sin embargo, esos 8 oficiales militares sintieron como si pudieran escuchar la voz de un niño cantando esa extraña canción con él. Realmente hizo que la sangre de uno se enfriara. Xie continuó hablando, los ojos llenos de lágrimas, pasando el montículo de la montaña. Bajo el velo no. Sostienen la sonrisa creciente. Novia fantasma. ¿Se refieren al novio fantasma? ¿O algo más? Se detuvo un momento antes de decir: «Esto no funcionará». Ahora sigue riéndose, por lo que las palabras no son claras. Nanfen frunció el ceño. ¿Qué significa todo eso? Xie respondió: «El significado literal. Le está diciendo a la nueva novia en la silla de manos que solo debe llorar y que no debe sonreír». Nanfen corrigió su pregunta anterior. «Quiere decir, ¿cuál es el significado detrás de esta cosa corriendo por aquí para recordarte eso?». Por otro lado, Fu Yao tendría eternamente una idea puesta. Puede que no necesariamente solo nos lo esté recordando. Podría ser posible que deliberadamente intente hacerte hacer lo incorrecto. Quizás sonreír es la forma real de salir ileso. Sin embargo, su objetivo es engañar a otros para que lloren. Es difícil decir sí. En el pasado, las otras novias cayeron en sus planes. En respuesta a eso, Xie dijo: «Fu Yao, si una novia común oye este tipo de voz en el medio del camino, me temo que solo tendrá miedo a la muerte. ¿Cómo podría sonreír? Además, si lloro o sonrío, ¿cuál sería el peor resultado?». Fu Yao respondió: «Será secuestrado». Por otro lado, Xie le recordó: «No es exactamente el propósito de nuestro viaje de esta noche». Fu Yao resopló, aunque no continuó discutiendo. Por el contrario, Xie habló de nuevo y dijo: «Además, hay algo que creo que debería decirles». Nanfen preguntó: «¿Qué es?». Xie respondió: «Desde que me senté en el sedán, nunca dejé de sonreír». Acababa de decir esto cuando, de repente, el sedán matrimonial se hundió fuertemente. Los 8 oficiales militares comenzaron a alborotarse inmediatamente, haciendo que el sedán matrimonial se detuviera por completo. Nanfen gritó: «¡Todos, no se asusten!». Xie levantó la mano un poco antes de preguntar: «¿Qué pasó?». Fu Yao respondió en un tono ligero: «Nada más que conocer algunas bestias». Acababa de responder cuando Xie escuchó un aullido de lobo triste que interrumpió el silencio de la noche. Una manada de lobos les estaba bloqueando el camino. No importa qué, Xie pensó que esto no era muy normal, por lo tanto preguntó: «¿Puedo ayudar? Las manadas de lobos vagan frecuentemente por el monte Yuyun». Uno de los oficiales militares que sostenía el carruaje respondió: «Nunca antes había escuchado que esto sucediera. ¿Cómo podría estar en el monte Yuyun?». Xie levantó una ceja antes de decir: «Sí, entonces hemos venido al lugar correcto». No era más que una manada de lobos en una montaña. No eran algo difícil de tratar para Nanfen y Fu Yao, y no era algo aterrador para aquellos oficiales militares que regularmente daban vueltas y luchaban contra otros. Pero justo entonces habían estado reflexionando sobre la espeluznante canción del novio fantasma. Esa había sido la única razón por la que estaban tan desprevenidos y asustados. Desde la oscuridad del bosque, muchos pares de ojos de lobo débilmente verdes se iluminaron cuando los lobos comenzaron a salir lentamente. Rápidamente comenzaron a rodearlos. Sin embargo, cuando uno comparaba una manada de bestias que felizmente encontraron una comida con esa cosa que no podían escuchar ni tocar, lo extraño era, por supuesto, más aterrador. Por lo tanto, uno por uno, todos comenzaron a arremangarse para la batalla, preparándose para mostrar sus talentos y emprender una matanza. Desafortunadamente, la mejor parte del espectáculo aún estaba por llegar. Siguiendo firmemente sus pasos, apareció un susurro, seguido de una voz extraña que no sonó humana ni como una bestia.
Un oficial militar exclamó alarmado: ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Nanfen también comenzó a maldecir. Shelien sabía que algo había cambiado rápidamente y por eso quería ponerse de pie. Él preguntó: ¿qué pasó ahora? Sin embargo, Nanfen inmediatamente gritó: ¡no salgas! Shelien levantó la mano, cuando de repente la silla de manos comenzó a temblar. Parecía que había algo apoyado contra la puerta del sedán. Shelien no había estado bajando tanto la cabeza. Dirigió su mirada hacia abajo antes de ver la parte posterior de una cabeza de algún tipo de cosa desde la grieta entre su velo. En realidad se subió al sedán matrimonial. Esa cosa había metido la cabeza en el sedán matrimonial, pero fue arrastrada por alguien afuera. Nanfen se paró frente al sedán y maldijo: ¡mierda! ¡Es un esclavo base! Tan pronto como escuchó que era un esclavo base, Shelien supo que las cosas ahora se volverían problemáticas. Según el juicio del Palacio Lingwen, un esclavo base era algo que ni siquiera podía obtener el rango feroz. Se decía que originalmente los esclavos de base eran humanos. Sin embargo, si uno los miraba ahora, incluso si fueran personas, solo se podría decir que fueron humanos deformados. Tenían una cabeza y una cara, pero parecían vagos y poco claros. Tenían piernas y brazos, pero estaban demasiado débiles para caminar. Tenían boca y dientes, pero les llevaría una eternidad morder a alguien. Sin embargo, si dejaban que las personas elijan, la mayoría de las personas preferirían encontrarse con los monstruos más temibles, feroces o severos, conocer a un esclavo de base. Esto se debía a que, en la mayoría de los casos, aparecieron esclavos de base y se coordinaron con otros fantasmas y monstruos. Cuando su presa luchaba contra sus enemigos, aparecían de repente. Luego, usarían sus brazos y piernas definitivamente enredados para adherirse a su presa. También tenían innumerables compañeros que avanzaban incansablemente. Todos rodeaban a sus presas como dulces pegajosos. A pesar de que su fuerza de combate era extremadamente baja, eran muy tenaces y difíciles de matar. Además, generalmente surgían en un gran grupo. Era bastante difícil sacudirlos y era aún más difícil matarlos rápidamente a todos. Gradualmente, uno desperdiciaría demasiada fuerza luchando contra ellos, o terminaría tropezando. Como resultado, inevitablemente, habría un breve momento de descuido, uno que permitiría al enemigo que había estado esperando una oportunidad para tener éxito. Después de que los demás fantasmas y monstruos mataran a la presa, los esclavos de la base recogerían los restos de la presa. Estos brazos y piernas rotos, antes de comérselos con gusto, roerían y mordisquearían hasta que estuvieran llenos de agujeros. Los esclavos de base eran realmente una existencia muy desagradable. Para un funcionario celestial del cielo superior, dejar salir la luz divina y sacar sus armas era lo suficientemente natural como para asustar a los esclavos de base para que se retiraran. Sin embargo, para los pequeños dioses marciales del cielo medio, estas cosas eran realmente difíciles de tratar. Desde lo que parecía ser un lugar distante, Fuyao dijo en un tono lleno de repulsión: «Yo odio estas cosas, son las más... ¿El Palacio Lingwen mencionó estas cosas?» Shelien respondió: «No lo hicieron». Fuyao inmediatamente respondió: «¿Qué uso tienen estos tipos?». Ignorándolo, Shelien preguntó: «¿Cuántos de ellos vinieron?». Esta vez fue Nanfen quien respondió: «Alrededor de 100, probablemente un poco más. ¡No salgas!». Para cosas como esclavos de base, cuanto más había, más fuertes se volvían. Cuando había más de 10 de ellos, sería extremadamente difícil de tratar. Más de 100 de ellos, habría esclavos de base más que suficientes para arrastrarlos hasta la muerte. A los esclavos de base generalmente les gustaba vivir en lugares donde había mucha gente. Por lo tanto, Shelien nunca hubiera esperado que hubieran tantos viviendo en el desierto monte Yuyun. Shelien pensó por un momento antes de levantar ligeramente el brazo, revelando una muñeca que estaba medio vendada. Él dijo: «Adelante». En el momento en que dijo esas palabras, esas vendas blancas comenzaron a deslizarse automáticamente de su brazo, como si estuviera vivo. Voló afuera pasando las cortinas del sedán. Shelien se sentó en el sedán antes de ordenar suavemente: «Estrangúlalos hasta la muerte». En medio de la noche, una víbora blanca resplandecientemente nadó. Cuando esa seda blanca y delgada fue vendada alrededor de la muñeca de Shelien, parecía tener solo unos pocos chi de longitud. Sin embargo, cuando voló tan rápido como un rayo en la pelea, parecía que era infinitamente largo, como un crack, 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 crack. Una sucesión de chasquidos resonó en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, a docenas de lobos salvajes y esclavos de base les rompió el cuello la seda blanca. Los 6 esclavos de base que molestaban a Nanfen encontraron instantáneamente una muerte violenta y cayeron al suelo. Extendió la palma de su mano y envió al último lobo a volar. Sin embargo, aunque Nanfen había escapado del peligro, no se relajó ni un poco. En cambio, corrió hacia el sedán y gritó con incredulidad:
¿Qué es esa cosa? ¿No era que no tenías ningún poder espiritual y no puedes activar artefactos mágicos? Shelian respondió, inevitablemente habrá excepciones para todo. Nanfen estaba furioso, golpeó a un lado del carruaje del sedán y rugió. Shelian, dijo claramente, ¿qué es esa cosa? Esa bofetada suya casi hizo que todo el sedán se derrumbara. Por lo tanto, Shelian no tuvo más remedio que levantar la mano y apoyar la puerta. Pero por una vez estaba un poco sorprendido. Cuando Nanfen dijo esas palabras, su tono inesperadamente lo hizo recordar la apariencia de Feng Xin cuando se enojaba en el pasado. Nanfen todavía estaba esperando una respuesta cuando, de repente, los gritos distantes de los oficiales militares resonaron en el aire. Fu Yao dijo fríamente, si quieres hablar, vence a esta ola de enemigos antes de hacerlo. Nanfen no tuvo más remedio que volver y salvar el espectáculo. Sin embargo, Shelian salió rápidamente de su aturdimiento y dijo, Nanfen, Fu Yao, ustedes se van primero. Nanfen miró hacia atrás. ¿Qué? Shelian explicó. Si ustedes se quedan cerca de la silla de manos, vendrán más cosas. No podrán terminar de pelear. En ese caso, tomen a las otras personas y vayan. Me quedaré y conoceré al novio fantasma. Nanfen quería comenzar a maldecir de nuevo. Solo tú. Sin embargo, por otro lado, Fu Yao habló fríamente. Como puede usar esa tela de seda por un corto tiempo, no pasará nada. Si tienes tiempo para discutir con él, ¿no sería mejor dedicarlo a establecer ese grupo antes de volver a ayudarlo? Me voy. Fu Yao estaba bastante confiado y a gusto. También era sencillo. Cuando dijo que se iba, se fue de inmediato, sin siquiera disminuir la velocidad por un momento. Nanfen apretó los dientes sabiendo en su corazón que el otro pequeño dios marcial no estaba equivocado. Por lo tanto, se volvió para enfrentar a los oficiales militares restantes y dijo, síganme. Efectivamente, cuando estaban más lejos del sedán, aunque los esclavos y lobos base anteriores todavía estaban allí, no se unieron más nuevos a la lucha. Los dos pequeños dioses marciales protegieron a 4 oficiales militares. Mientras peleaban, Fu Yao comenzó a hablar con un tono de odio. Ridículo, si no fuera por mí. Él dejó de hablar. Los dos se miraron, sus miradas eran completamente extrañas. Fu Yao se tragó el resto de sus palabras antes de girar la cabeza. Por el momento, los dos dejaron de lado este tema y no lo volvieron a mencionar. En cambio, solo continuaron apresurándose. Alrededor del sedán matrimonial, los cadáveres cubrían el suelo. El rouye de seda ya había estrangulado a todos los esclavos y lobos sobrantes que habían intentado saltar sobre el sedán. Voló hacia atrás y comenzó a envolverse automática y suavemente en la muñeca de Shelian una vez más. Shelian se sentó tranquilo y silenciosamente en el sedán matrimonial, rodeado por la completa oscuridad y el susurro de los árboles. De repente, todo se volvió completamente silencioso. El sonido del viento, el sonido de los árboles susurrantes, los gritos de los monstruos. En una fracción de segundo, todo eso se volvió mortalmente silencioso, como si temieran algo. Después de eso, escuchó 2 risas ligeras. Sonaban como la voz de un hombre joven, pero también sonaba como la voz de un joven. Shelian se sentó allí y no habló. El rouye de seda se envolvió alrededor de su muñeca, listo para actuar. Mientras la persona que vino tuviera el más mínimo rastro de intención de matar, inmediatamente y frenéticamente devolvería el golpe con 10 veces más poder. Imprevisiblemente, Shelian no se encontró con un ataque abrupto o una explosión de intención asesina, sino algo completamente diferente. El telón del sedán matrimonial se levantó ligeramente. Mirando a través de las grietas del velo rojo, Shelian vio a la persona extender una mano hacia él. Los dedos y las articulaciones de esa mano estaban bien definidos. Un hilo rojo estaba atado alrededor del tercer dedo en esa mano delgada y de color blanco pálido. Parecía un nudo del destino colorido y brillante.